también el corazón son los encargados de llevar la sangre a todo nuestro cuerpo de manera correcta. Pero también tenemos en otra parte de nuestro cuerpo, bueno, la responsabilidad de que la sangre llegue a las arterias y debe de hacerse también de forma correcta para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Muchas personas sufren el problema de que no tienen la presión adecuada o la irrigación correcta. Hoy está con nosotros el nutricionista Manuel Solórzano, quien nos va a orientar. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo empieza a darse la presión alta? ¿Cómo lo podemos identificar? Ok, muy importante, esa pregunta es muy buena. La presión arterial tiene el problema, bueno, la presión alta tiene el problema de que muchas veces no se identifica que está elevada, es una enfermedad muy silenciosa. En algunos casos hay síntomas como dolores de cabeza, palpitaciones, visión borrosa, pero la gran mayoría no presenta ningún síntoma. Por eso es bueno pues mantener como chequeos semestrales o anuales, de ser posible. Claro, usted nos dice diferentes síntomas, pero ¿en qué momento, Emanuel, la gente ya debe de empezar a decir, pucha, tengo un problema y necesito tratamiento adecuado? Bueno, nosotros definimos presión arterial regular como 120/80. Cuando excede ese límite ya tenemos una presión elevada. Lastimosamente ahora se está dando en edades más tempranas, entonces antes se decía que después de los 30, pero yo creo que incluso ahora desde los 25 y así podemos estar realizando este tipo de chequeos. Para la presión arterial tenemos dos enfoques, principalmente el enfoque médico que les van a enviar pues, fármacos tipo enalapril y demás, y el enfoque nutricional. Ambos tienen que llevarse en conjunto y hoy les voy a hablar un poquito sobre la alimentación. Ahora, 120/80, ¿verdad? Doctor, dicen que este es el enemigo silencioso, pero entonces, ¿cuáles son los indicios? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que ese enemigo lamentablemente está tocando la puerta? Ok, muy importante ver su historia familiar. Si en la familia tienen sus padres, madres, abuelos, han tenido casos de hipertensión severos y a edades tempranas, entonces ya eso es una banderita roja, hay que irse chequeando desde edades tempranas. La genética es la que tiene la mayor influencia en esto, pero también la alimentación. Si un consumo muy elevado de sal puede llevarnos a tener hipertensión y lastimosamente el sedentarismo y el sobrepeso y la obesidad. Le invitamos para que ingrese al Facebook de Giros y ahí usted le haga las preguntas que quiera al doctor y Emanuel va a ir contestando cada una de ellas. Ahora, Emanuel, ¿es cierto que la hipertensión puede bajar si nosotros, como mencionaba usted, empezamos a cambiar ciertas cosas en nuestra cotidianidad? Correcto. Principalmente, bueno, hablamos de tres nutrientes. La sal, que es más bien lo estamos consumiendo en exceso, estamos consumiendo en el país aproximadamente 4 veces más del requisito de lo que se recomienda consumir de sal, que es una cucharadita al día, 5 gramos. Se ha visto que se llega a consumir hasta 20 gramos al día. Y en ese caso reducirla y aumentar otros nutrientes como son el potasio, el magnesio y hay otros nutrientes como la vitamina D o el calcio que se pueden aumentar y nos ayudan a reducir los niveles de presión arterial. Entonces, el potasio y el magnesio lo encontramos principalmente en alimentos en lo que le conocemos como verduras harinosas y leguminosas. Por ejemplo, aquí tengo estos frijoles, aquí matamos 2 pájaros de un solo tiro en esta receta. Son frijoles bajos en sal y el frijol en sí mismo es rico en micronutrientes como el potasio y el magnesio. En este caso yo entiendo que la sal pues es un condimento que le agregamos a nuestros alimentos, que les da sabor y demás, entonces no es eliminar del todo la sal, sino llegar a la cantidad recomendada un poquito y hay estrategias para que nuestro alimento tenga un buen sabor a pesar de esa poca cantidad de sal. Por ejemplo, aquí tengo esta mezcla de olores que serían chile dulce, cebolla, culantro, ajo y ramitas tipo romero, tomillo y demás que le pueden agregar a los frijoles, pero también uno muy interesante que tal vez la gente no conoce es el chile picante. Si usted le agrega una cantidad bajita de chile picante a los frijoles, el cerebro hace como un reconocimiento como si fuera también sal, es decir, lo potencia el sabor de la sal. La poquita sal que ya tiene lo va a potenciar, entonces es una estrategia que también podemos aplicar. Y a ese tipo de chile, ¿cuál es? Digamos, ¿puede usar chile jalapeño, chile panameño? ¿Cuál es el recomendado? En realidad puede ser cualquiera, puede ser desde la chilerita que tienen en la casa hasta chile panameño, chile jalapeño, de cualquier tipo. Por ejemplo, usted aquí también tiene semillas. ¿En qué momento del día debemos de consumirlos? Porque muchas veces dicen que debería de combinarse con las frutas en la mañana. Ok, realmente es
las solemos enviar como merienda en media mañana o media tarde. Esa combinación se hace pues para evitar un pico glicémico, pero en este caso no es tanto el enfoque, sino que también las semillas tienen los mismos nutrientes que les comentaba, magnesio, potasio, son una buena fuente y pueden consumirse en cualquier momento del día, pero es una buena recomendación incluirlo junto con las frutas. Doctor, nos dirá usted si es verdad o mentira, pero dicen que legumbres de 4 a 5 veces por semana. ¿Es esto cierto? ¿En qué momento del día nos va a potenciar mejor ese nutriente? Yo diría que hasta más, ¿verdad? Si ustedes me lo preguntan, yo soy bastante fanático de las legumbres. Por leguminosas tenemos varios tipos, tenemos en este caso frijoles tiernos, pero también están frijoles regulares, lentejas, garbanzos y demás. Y mi recomendación es incluir media taza más bien al día. Media taza al día. Correcto. Por ejemplo, cuando uno quiere comerse un aguacate, y ojalá esos que está bien buenos, ¿verdad? Que uno lo ve en la feria y ya está haciendo, dicen que solo se puede un pedacito del aguacate. A veces uno se come hasta medio aguacate. ¿Cuál es la correcta distribución? Ok, con el aguacate y con todo este tipo de alimentos, igual con las semillas, que son alimentos grasosos, es cierto que se da una recomendación de que sea un poquito. Sin embargo, eso depende ya de la dieta de cada persona y de cómo se haya presupuestado, por decirlo así, la grasa en su dieta. Podemos aplicarlo, por ejemplo, un cuarto de aguacate, me parece más que suficiente para incluirlo en los almuerzos, en las cenas, en los tiempos fuertes de comida. Paola Rodríguez a través de nuestro Facebook pregunta que si el estrés podría subir la presión. Correcto, la presión arterial se sube por muchísimos factores. Lo tratamos con los que podemos controlar, que son alimentos y pastillas. Sin embargo, hay factores como el estrés, la falta de sueño, la ansiedad, e incluso el tabaquismo y el alcohol que elevan la presión arterial. ¿Qué suplementos, Manuel, se podrían utilizar para relajar las arterias? Que mucho se ve, ¿verdad? Pero uno no sabe cuál es el correcto. Ok, bueno, ahorita se está conversando mucho también sobre el magnesio. Él pues funciona. Sin embargo, yo recomiendo que se consuma una cantidad de 400 miligramos de magnesio máximo si lo van a consumir en un suplemento. Dependiendo del suplemento, estos pueden venir en pastillita o pueden venir en polvo, pero sí, revisar en la etiqueta que sea máximo unos 400 miligramos. ¿A qué hora deberíamos de consumir el magnesio? Porque muchos dicen que en la noche para tener un sueño mucho más reparador y profundo. Ok, puede ser en cualquier momento del día, en la noche está bien, nos puede ayudar con el sueño. Yo lo que recomiendo es que si vamos a consumir un suplemento, se consuma después de un tiempo de comida fuerte. Si va a ser en la noche, que sea después de la cena, para que retrase un poquito la absorción en el intestino, que se mueva un poquito más lento por ahí junto con los alimentos y se pueda absorber mejor. ¿El magnesio relaja las arterias? Ayuda a reducir la presión arterial, sí, correcto. Vea, dice Doris Elena que para la presión baja, para la mamá de ella, que le cambiaron las pastillas y ahora solo pasa con la presión baja. ¿Qué podría hacer? Porque ese cambio realmente le ha afectado a su mamá. Ok, aquí Doris toca un tema muy importante, que es el tema también de la presión baja. Imagino, en el caso de ella, que es que tal vez tiene algún aparato de automonitoreo, que esto es bastante recomendable. Si vemos que más bien la presión se nos está bajando, lleven una bitacorita, un control de en qué momento, la hora del día en la que se lo tomaron y la frecuencia. Yo recomiendo que se tome la presión tal vez unas 2 veces a la semana, en distintas horas del día, porque incluso la temperatura afecta. Y le comenten a su médico si puede ser el tratamiento, las pastillas que está tomando, si hay que reducirle la dosis o si hay algún problema por otro lado diferente. Emanuel, con respecto al magnesio hay diferentes presentaciones, ¿verdad? Hay en pastillas, hay en polvo. ¿Cuál es esta forma, cómo la podemos preparar para medirla de acuerdo a nuestra estatura y nuestro peso? Ok, esto, como les comenté, vamos a procurar que sea un límite de 400 miligramos. En este caso, el que yo tengo es de media cucharadita, en realidad lo que vamos a incluir. ¿Copetón o raza? Raza, siempre raza, sí. Media cucharadita en el vaso, revolvemos y ya lo podemos consumir. Claro. A través de nuestro Facebook, doña Alba pregunta que en qué medida desvelarse podría afectar nuestra presión. Mucho, sí, como les comenté, el insomnio también afecta la presión arterial, entonces hay que procurar pues tener buenos hábitos de sueño. Con el sueño como tal hay muchísimas estrategias. Desde la alimentación yo recomiendo, bueno, si están teniendo una alimentación muy pesada antes de dormir, pues reducir un poquito la cantidad de alimentos que están consumiendo y ver si eso pues nos ayuda a mejorar nuestro sueño. El magnesio tiene un montón de ventajas que usted ahora nos mencionaba, pero ¿qué otro suplemento podríamos también utilizar? Ok, suplementos lo vamos a ver en medida de lo que necesite la persona, eso ya lo vemos en la consulta.
Yo prefiero idealmente que los nutrientes se consigan a base de los alimentos que estamos consumiendo como tal. Si vemos que la persona no le está llegando a ciertos nutrientes como el potasio, como el magnesio, sí lo suplementamos, pero eso ya depende un poquito de cómo sea esa alimentación de esa persona y solo logra llegar o no a la cantidad. El agua de coco, ¿verdad? O el agua de pipa, como decimos popularmente, ¿en qué nos va a colaborar? Bueno, el agua de pipa tiene bastante potasio, entonces nos puede colaborar por ese lado. Se usa muchas veces incluso como hidratante, entonces sí, más que nada es por eso, por las cantidades de potasio. Podría ser el equivalente incluso en cantidad de potasio a un aguacate o a las papas y demás. Doña Giselle pregunta que cuántas veces al día se puede tomar magnesio para la presión alta. No, una vez, nada más. El ajo también es un coayudante, ¿verdad? Para que la presión circule de la manera adecuada, o que esté más bien en la forma correcta. ¿En qué medida o en qué momento lo podríamos consumir? Consumirlo junto con las preparaciones en general, junto con los frijoles, junto con el arroz. Hay varias presentaciones de ajo. Puede ser el ajo en polvo, el ajo natural. Hay distintas presentaciones que igual nos va a funcionar. Vea, aquí tenemos un dientito de ajo, ¿verdad? ¿Me va a funcionar igual, por ejemplo, si yo lo echo en los frijoles, o sea, crudo o cocinado? No, junto con el alimento. Normalmente los frijoles los solemos, pues, sea sacar, se utilizan nada más para dar sabor y se suele quitar. Pero no, junto con el alimento sería mejor, qué sé yo, hacerlo como tipo una papilla o algo por el estilo. Igualmente, en este caso, yo lo estoy utilizando más que nada para reducir el consumo de sal. Es decir, utilizamos el ajo, pero para contrarrestar un poquito la poca sal que estamos utilizando en ese alimento. Emanuel, usted al principio nos decía que usted había traído estos olores para echárselo a los frijoles, pero por ejemplo, si yo no quiero consumir frijoles, ¿en qué otros alimentos lo podría incluir para obtener esos beneficios y tener una buena presión arterial? Ok, tanto estos en particular pueden ir en distintos alimentos, en arroces, en las mismas papitas. Por ejemplo, bueno, en este caso estas papas es una receta también modificada, la hice reducida en sodio. Básicamente no tiene sal y son papas al limón. Igualmente para contrarrestar esa falta de sal, utilizamos otros ingredientes pues para que le den más palatabilidad. Doña Ana nos está preguntando en el Facebook que el papá se le sube y se le baja la presión, pero pues ha llegado al punto que la presión está 195/92. Ok, sí, esas son presiones muy elevadas. Imagino que el papá también, ya conociendo esto, sabe si, por ejemplo, su dosis es la correcta. Bueno, tendría que ir a ver con el médico si su dosis es la correcta. Y como está viendo ese dato, pues posiblemente sea que se la está midiendo en el hogar, que es lo recomendable. Y Daniel nos pregunta que si es cierto que comer un ajo en ayunas ayuda a tener la presión arterial regulada, ¿verdad? Hay mucha gente, Emanuel, que también lo incluye en el batido verde y pues una vez que se tritura, usted nada más se lo toma. Ok, muy importante, no vamos a valernos de un solo alimento para regular la presión porque muchas veces nos terminamos confiando en eso, en que, qué sé yo, el ajo me ayuda, el aguacate me ayuda. No, sino que lo ideal es que a lo largo del día, en toda nuestra dieta, incluyamos suficiente potasio, suficiente magnesio y reduzcamos el volumen de sal que estamos consumiendo. Ahora, muy importante, y tal vez no me lo están preguntando en el live, pero hay mucha sal oculta en los alimentos procesados y esa es de hecho la mayor cantidad de sal que se consume durante el día. No solo la sal de mesa que agregamos, sino por ejemplo en embutidos hay muchísima sal, en enlatados hay bastante y hay estrategias que tenemos para reducir un poquito el consumo de sal en esos alimentos. Por ejemplo, en enlatados tenemos por ejemplo los vegetales, muchas veces tal vez por la prisa queramos hacer un arroz con vegetales o algo por el estilo y utilizamos un alimento enlatado que son bastante más cargaditos en sal. Bueno, primero que nada vamos al súper, revisamos en la etiqueta nutricional donde diga sodio, que sea la cantidad de todas las latas de vegetales que tenga la cantidad más baja y al utilizarlo en la preparación lo escurrimos bien e incluso lo enjuagamos. Eso le va a quitar un poquito el exceso de sal que tiene el alimento. Ani, a través del Facebook, pregunta que existen muchos tipos de magnesio en el mercado, ¿verdad? ¿Cuál es el que usted más recomienda? Y yo creo que eso es una muy buena pregunta porque efectivamente hay en un montón de presentaciones. Correcto. Yo, recomendaría, como le comenté, alguna marca o alguno que no tenga más de 400 miligramos de sal. Incluso, ojalá, miligramos de magnesio, disculpen. Incluso, ojalá,
bueno, hay suplementos que tienen sal añadida, así que también tener cuidado con eso. Y la presentación puede ser cualquiera, puede ser en cápsula, puede ser en polvo, pero como les digo, se va a absorber mejor si lo consumen después de los alimentos. Emanuel, ¿cómo nos va a ayudar el banano y cuántos al día? Porque si bien es cierto, nos va a ayudar con la presión arterial, muchas veces dicen que es muy alto en calorías o en carbohidratos. Ok, la cantidad de carbohidratos que tiene el banano es igual a la que tiene, por ejemplo, la manzana, cualquier fruta, lo que dependemos un poquito de la porción. Con un banano al día, yo, bueno, recomiendo que sea variar a lo largo de los días entre las frutas que consumimos. El banano está aquí de ejemplo, pues porque es un alimento también un poquito alto en potasio junto con el plátano, de entre las frutas, pero sí puede consumirse uno al día que no hay ningún problema. Usted aquí pone el elote y en la cocina costarricense lo solemos consumir muchísimo. ¿Cómo nos va a ayudar el elote a la presión? Okay. Igualmente, al igual que el plátano y las papas, es porque nos aporta bastante potasio en nuestra dieta. Usted trajo el amarillo, pero también hay blanco y morado. Correcto, cualquiera de las variedades, y de hecho siempre lo recomendable es ir variando de alimentos, ir variando un día papa, un día plátano, un día elote y ir consumiendo distintas variedades. ¿La cocción podría afectar? No, en este caso no afecta tanto la cocción a la cantidad de potasio realmente. Ahora, la presión alta, ¿verdad? Que es como de las preguntas más frecuentes, ¿se podría controlar solo con un buen estilo de vida sin medicinas? Ok, muy importante. Es una recomendación un poquito de cuidado porque realmente hay personas que, como les digo, hay un componente genético muy fuerte que, digamos, tal vez por más buena alimentación que tenga o por más ejercicio, son sensibles a tener una presión arterial alta. Entonces, yo no lo recomiendo tanto, sin embargo, sí hay casos en los que es posible, por supuesto, con ejercicio y con dieta, controlar la presión arterial. Vea, en el Facebook, Katia nos cuenta que ella toma el citrato de magnesio y potasio y que le ayuda muchísimo en la presión y en el peso también. Ok, sí, en el caso de la presión es porque está consumiendo pues un suplemento de potasio y de magnesio que nos ayuda a reducir la presión arterial. Cuando uno consume más de un suplemento al día, ¿verdad? Podría entonces mezclarse, porque hay gente que le gusta tomar colágeno, tomar vitamina C, tomar magnesio. No importa que los tomemos todos, por ejemplo, después del desayuno. Yo preferiría separarlos, si fuera el caso. Igualmente habría que valorar la recomendación de por qué están consumiendo colágeno o por qué están consumiendo vitamina C. Sin embargo, sí consumirlos en tiempos de comida pues distintos. Y combinarlos con una muy buena alimentación. Combinarlos con una buena alimentación y ejercicio, por supuesto. Ahora, por ejemplo, ¿hay algún medicamento de esos de uso común o de venta libre que hay en las pulperías y supermercados, por ejemplo, como para la gripe, nos podría subir la presión? Sí, hay medicamentos que suben la presión, la misma acetaminofén, el ibuprofeno puede llegar a subir un poquito la presión, y antidepresivos. Si uno es una persona que consume antidepresivos, creo que la sertralina es la que nos puede subir un poquito la presión, pues también hay que discutirlo con el médico y el nutricionista para que lo tengan en cuenta. Doctor, usted hablaba mucho de la sal, ¿verdad? Que debemos de regularnos más, que en Costa Rica se consume más de lo normal. Pero doña Ania pregunta en Facebook que si consumir sal rosada es mucho mejor que la sal blanca, normal. Sí, eso es todo un tema, se consulta mucho. Realmente no hay ninguna diferencia entre la sal blanca y la sal rosada que nos diga esta es mejor y esta no. Ambas son igualmente válidas. Don Álvaro dice que si la manzana verde y el cas le pueden ayudar a bajar la presión, que era lo que le recomendaban antes. Ajá. Bueno, siempre un consumo adecuado de frutas, se recomienda que sean al menos 3 frutas al día. Nos ayudaría en general, ya sea en la presión, nos ayuda con el movimiento, el tránsito del intestino y en muchas cuestiones por el estilo. Entonces, si él es de que le gusta el cas y la manzana verde, no hay ningún problema, pero es bueno agregarlo en sus comidas. Perfecto. Emanuel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy amable. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero por favor no se despegue, porque el agua de tamarindo, aparte de ser muy nutritiva,